Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 25/11 del año 2025, relacionado al tema número 8. Y el tema número 8 contiene lo que es la infracción de ley. Vale decir, ahora vamos a estudiar el día de hoy lo que son los motivos de fondo, ya que la semana pasada y la antepasada se estudió fueron lo que son los defectos de forma, ¿correcto? Ahora hoy vamos a estudiar lo que es los vicios de fondo, que tiene que ver con lo que es la infracción de ley, errores del juez en la aplicación de la ley, errores injudicando, que lo habíamos explicado en clases anteriores, ¿correcto? Lo que es improcedendo y el injudicando, la trascendencia del error en la parte solutiva del fallo recurrido, la violación del derecho sustancial, concepto o especie de la infracción de ley, falta de aplicación de una norma vigente y aplicación de normas jurídicas no vigentes, aplicación indebida o falta de aplicación de la norma. Una cosa que tú lo apliques falsamente y otra cosa es que el juez no la señale, que es falta de aplicación. Una cosa es falsa, otra cosa es falta. Interpretación errónea del contenido y alcance de una disposición de la ley, violación directa y violación indirecta de la ley y violación de máxima de experiencias. ¿Okay? Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy de forma precisa, concisa y lacónica, para que puedan entender bien este tema, que también es un poquito complejo como el tema pasado, porque ya son los vicios de fondo en que el juez incurre en una sentencia, el cual es casable en casación. ¿Okay? Entonces, aquí como a modo introductorio, puedo decir que este facilitador de la presente cátedra procederá a realizar un estudio preciso, conciso y pormenorizado para que pueda comprender los vicios de fondo. Estos son los verdaderos vicios de fondo: lo que es infracción de ley, falsa aplicación, falta aplicación y violación de una máxima de experiencia, que son los motivos del vicio de fondo. Que son motivos de casación, ¿ok? Vamos a recordar un punto muy especial a lo largo de estas semanas de clase que he tenido contigo. ¿Cuál es la finalidad de la casación? A ver, vamos a recordar, vamos a utilizar esas neuronas. ¿Cuál es la finalidad de la casación? Que lo expliqué en las primeras clases. No es poder ponerle la resolución a lo de la sentencia. ¿Cómo? No ponerle y revisar la resolución de la sentencia o algo por el estilo. No. ¿No? ¿Cuál es la finalidad? Recuerda la palabra finalidad. O sea, las respuestas de la final del veredicto que dio la sala de casación. La finalidad tiene que ver con la defensa e integridad del derecho y que exista una uniformidad de criterios. Lo explicamos en semanas anteriores. Esa es la finalidad de la casación. ¿Ok? Pero para ello, más allá de lo que vamos a explicar, lo que es una errónea interpretación en cuanto al contenido y al alcance de la norma, falsa aplicación, falta aplicación y violación de máxima experiencia, debemos analizar primigeniamente las violaciones que pueda cometer el juez superior en la sentencia a la hora de que viole la doctrina
viole la costumbre jurídica, viole los principios generales del derecho, viole los contratos y estatutos, viola el reglamento y viola la ley estatal y ordenanza municipal y viola la ley extranjera. Sobre esto tenemos que en cuanto a la violación de la doctrina, esto es causal o es una causa de nulidad del fallo que solo se presenta como un error de interpretación o aplicación de la norma legal, ya que si la norma legal está establecido en códigos, leyes y qué más, Puede ser. No, tratado no, normas tiene que ver ley con ley, códigos, reglamentos, ordenanzas. Bueno, cuyo contenido constituye un error de interpretación o de aplicación de la norma legal, cuyo contenido es el entendimiento o alcance, en este caso establecido en la doctrina. Cuando se vulnera la doctrina como tal, propiamente dice, ¿qué es la doctrina? Vamos a partir de allí, ¿qué es la doctrina? Cuando hablamos de la doctrina, estamos hablando de lo que dice el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, que establece palabras más, palabras menos, que los jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación civil establecida en casos análogos, lo cual constituye una directriz de conducta por un mandato. Su incumplimiento acarrea la nulidad del fallo. ¿Ok? Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, al decidir el caso, ratifica el criterio anterior y considera que la interpretación de la norma jurídica que aplicó el juez de la recurrida no se correspondió con el verdadero sentido de la norma legal. Esto es lo que tiene que ver con la violación a la doctrina. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Pasamos al siguiente. Vamos a hablar de lo que es una violación a la costumbre jurídica. Ya dijimos lo que es doctrina jurídica. Ahora vámonos con la costumbre jurídica. Esta violación de la costumbre jurídica, palabras más, palabras menos, se refiere en cuanto la ley dispone que el caso se resuelva de acuerdo a la costumbre. O sea, este caso en sí debe resolverse conforme a la costumbre, por cuanto el ordenamiento jurídico tiene carácter imperativo. Por tanto, se expresa como un caso de violación de la regla legal, probablemente por falta de aplicación de la norma que remite a la costumbre. ¿Ok? Ahora bien, por ser la existencia de la costumbre una cuestión de hecho, porque la costumbre, al igual que la doctrina, es una cuestión de hecho. Doctrina, costumbre son cuestiones de hecho. ¿Ok? Hay que probarla en instancia ante el juez de mérito. ¿Y cómo se debe probar? A través de los medios de prueba que promuevan las partes en autos. ¿Sí o no? Entonces, se puede constituir que la costumbre jurídica tiene por mandato el artículo 506 del CPC. Pues yo digo que no, porque el 506 te habla de los hechos notorios. Pero puede hacerse costumbre jurídica. Y una costumbre se hace ley a través del tiempo. Eso es la costumbre. Cuando pasa alguna situación de hecho, alguna cuestión de hecho, reiteradamente, se hace costumbre. ¿Sí o no? Se hace prolongadamente, se hace costumbre. ¿Tienes alguna duda en referencia a la violación de la doctrina y violación de la costumbre? ¿Cuál sería como la diferencia entre ambas?
Bueno, la diferencia, para hacerla más precisa, la diferencia entre doctrina y costumbre. Para ti la doctrina está, para ti, ¿qué es doctrina? Para que puedas diferenciar. Bueno, tendría que leerla así La costumbre se lleva a cabo a través de que prolongadamente, ¿no? suceden situaciones de hechos de forma prolongada. La doctrina está allí enmarcada en las normas, en la ley, en los libros. Ok. Está enmarcado en la norma, propiamente tal, la doctrina. Y la costumbre sería todo lo contrario, ¿cierto? No, la costumbre es hechos que La costumbre sería se ha... hechos y No, la doctrina sería... no, ambos son hechos, porque tú de la costumbre lo aplicas por situaciones de hecho, y la doctrina también. Pues la doctrina está en el libro, y ese libro, lo que dice el libro, sucede en la vida cotidiana. ¿Me expliqué bien? Sí, una está plasmada en los libros y la otra... O en las normas. Libros y normas y la otra no está... La otra es porque la sociedad lo sabe, Y por cuestiones de que sucede de forma reiterada. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Continuamos. No, o sea, es la única duda que tenía por ahora. Ok, vámonos ahora con la violación a los principios generales del derecho. Yo quiero saber si tú recuerdas las clases de introducción al derecho. Muy poco, profe, porque lo pensé mucho tiempo y también lo vi online, así que... Fíjese lo siguiente, si yo te digo cuáles son los principios generales del derecho, te los puedo decir en latín. Primero, honeste vivere. ¿Qué es honeste vivere? Vivir honestamente. Ajá. Segundo, sumquid triuere. Ahí sí me respondo. Sumquid triuere. Dar a cada quien lo suyo. Ok. Y alterum non laedere. Yo sé que no Alterum non laedere. no alterar. Yo creo que es no alterar, pero ahí sí que... No dañar a otro. Tenemos entonces que estos principios generales del derecho te habla de tres principios, que es vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo que le corresponde. Son los principios generales del derecho. ¿Ok? Ya como sabemos cuáles son los principios generales del derecho, ¿cómo esto podría, en caso de que el juez incurra en una violación a los principios generales del derecho, sería causal de casación? ¿Sí o no? Sería causal de casación. ¿Qué cosa sería causarle? Al que el juez infringe, a través de la sentencia, infringe los principios generales del derecho. Depende de las respuestas que haya dado el juez como tal. Es causal de casación. Por ende, al ser causal de casación, porque el juez quebrantó, violó y erró en la aplicación de los principios generales del derecho. Ahora bien, voy a tomar como ejemplo lo consagrado en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, que dice que bajo el aforismo dice que el juez no procede de oficio, sino a instancia de las partes. Esto está reconocido expresamente, taxativamente en el artículo 11 del Código Adjetivo Civil, motivo por el cual, de otro punto de vista, se ha resuelto por analogía iuris. Lo que se está resolviendo aquí, los principios generales. Este es un ejemplo en base a los principios generales, ¿ok? Ahora vámonos, quedamos, me expliqué bien, quedamos con texte.
dar a cada quien lo que le corresponde o dar a cada quien lo suyo. Ahora vámonos con la violación de contratos y estatutos particulares. En relación a esta violación de contratos y estatutos particulares, estos son cuestiones o temas de hecho, motivo por el cual, ¿verdad?, se encuentra consagrado en el principio dispositivo consagrado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que el juez debe interpretar los contratos basándose en sus máximas de experiencia, en sus conocimientos fácticos. ¿Qué es una máxima de experiencia? Los años que haya... No, ajá, exactamente. Máxima de experiencia. Pero más allá de eso, eso es experiencia común. Pero cuando hablamos de máxima de experiencia, es un medio de prueba. Tú me preguntas a mí, profesor, ¿qué es una máxima de experiencia? Es un medio de prueba. Son los conocimientos científicos que tiene el juez a la hora de motivar el fallo, que se basa en los argumentos y las pruebas. ¿Me expliqué? Entonces el artículo 12 te habla del principio dispositivo, por ende, motivo por el cual este artículo te habla de que los jueces de instancia... No sé si usted quiere que lo lea, que lo tenga... ¿Cómo no? Lee el artículo, muy bien, lee el artículo. Ese artículo es un poquito larguito, pero quiero que me leas la parte que te habla de los contratos. Cuando son contratos ambiguos, que te dice, mira, escucha esto, que te habla la parte de los contratos ambiguos, que el juez debe incorporarse dentro del contenido del contrato o de algún estatuto para sacar elementos de convicción. Léelo. El artículo 12, en el segundo párrafo, dice que en la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, Ambigüedad o deficiencia, Ajá. los jueces se tendrán al propósito y a la intención De las partes o de los otorgantes, que tienen en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe. Ok. Profe, sería lo mismo las partes o otorgantes. Claro. ¿Quiénes son los que otorgan? Cuando hablamos de otorgantes, ¿a qué nos referimos? Poder. ¿Tú otorgas qué? Otorgas un poder. Sí. ¿No? Las partes u otorgantes. Ok. Y también dice que los jueces tendrán por norte De sus actos la verdad. que procurarán conocer de los límites de su oficio. Dentro de los límites de su controversia o oficio. Ajá. En sus decisiones, el juez debe atenderse a las normas del derecho, a menos que la ley Lo faculte para ello. Con arreglo A la equidad. debe atenderse a lo alegado y probado en autos. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos. Muy bien. Y sin poder sacar elementos de convicción. Fuera de ellos. Y sin suplir excepciones o argumentos de hecho no arreglados. Correcto. Probados. ¿Por qué? Porque incurrirías en una incongruencia positiva. ¿Viste cómo estamos hablando ya Sí. de casación? Y el juez, ya sería lo mismo, el juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máxima de experiencia. Experiencia común es una cosa y máxima experiencia es otra. ¿Y cuáles serían las diferencias así entre Experiencia común. o máximas? La máxima experiencia es un medio de valoración de pruebas, como lo expliqué anteriormente. Y en la experiencia común es lo que tú sabes, es lo que tú aprendes del día a día. De experiencia común es lo que se aprende diariamente. Es lo que uno aprende
es lo que se aprende en el día a día. Un consejo. Me emborraché. Ay, no lo voy a volver a hacer porque me siento mal de nuevo. Ok. Comer perro caliente a las 3 de la mañana después de salir a una discoteca. Ay, que me da gastritis. Bueno, ya sabes que no lo puedes volver a hacer. Y de las máximas experiencias sería ya... Los conocimientos científicos que basan los hechos y las pruebas. Ok. Hace... Ok, entonces para mí sería que lo de las experiencias como significa que lo que uno va aprendiendo en base a lo que... Lo que uno aprende en la vida cotidiana, en el diario. Y también en base a las decisiones que uno toma también. Claro, claro. Y, Pero en base a situaciones de hecho. ok. Y, también, y las máximas experiencias serían con los años y de experiencia que uno tiene, ya sea... Claro, los conocimientos científicos que tiene uno. Conocimientos, sí, científicos que uno aprende en esta carrera. Para valorar esa máxima experiencia. ¿Alguna duda? Continuamos. Sí, lo sé. Infracción de reglamento. Cuando hablamos de infracciones de reglamento, esto tiene que ver que el juez, ¿verdad?, incurre en una infracción del reglamento dictaminado por una alcaldía, una gobernación, que fue mal interpretada o no fue aplicada. ¿Okay? Entonces, infracción al reglamento. Igual sucede con la infracción de la ley estatal y ordenanza municipal, ¿ok? Que te voy a dar como ejemplo, ¿verdad? En los casos de la actividad pecuaria en los estados Guárico y Apure se rige por las leyes de llano de cada una de esas entidades. Cada entidad tiene ley de llanos de manera diversa. No es lo mismo la ley de Guárico a la ley de Apure, ¿ok? Ley de llanos. ¿Y cómo sería esa ley de llano? Bueno, eso tiene que ver con los temas de las tierras de ellos. De las tierras. Tiene que ver netamente con materia agraria. Entonces, cada una de esas entidades, y por remisión del Código Civil, o sea, cada ley tiene se rigen por cuestiones distintas. Se rige más por la... Se rigen por civil, pero son leyes estatales. No es lo mismo una ley de Guárico o una ley de Apure. Tienen reglamentos distintos. ¿Sí me expliqué? El gobernador de Guárico no es lo mismo que el gobernador de Apure. Entonces sus leyes agrarias deben tener diferencias, indudablemente, por la autonomía que tiene cada gobernador. ¿Me expliqué bien? Es como la primera clase que explicó sobre la historia de Italia, que tenía cada quien... Algo así para exactamente. Pero aquí tiene que el ejemplo netamente con las tierras. Ok. ¿Sí? Es un ejemplo sencillo que te lo puse aquí como ejemplo para que más o menos lo pudieras entender en la guía. Infracción de la ley extranjera. Y ya con esto finalizaríamos para irnos ya para lo más con los vicios de fondo como tal. Infracción de la ley extranjera. Ha establecido el artículo del Código Adjetivo Civil que en los casos de aplicación del derecho internacional privado, los jueces atenderán primero a los tratados públicos de Venezuela con el Estado respectivo. En defecto de tales tratados, se aplicará la ley interna y, en último término, los principios generales del derecho internacional. Artículo 8. El artículo 8 dice que son en los casos de aplicación del derecho internacional privado, los jueces atenderán primero a los tratados públicos de Venezuela con el Estado respectivo. En cuanto al punto en cuestión, en defecto de tales tratados, aplicarán lo que sobre en la materia que dispongan las leyes de la República. Claro. O lo que desprende de la mente de la
Ujú. Fíjate lo siguiente, en Venezuela, particularmente aquí en nuestro territorio, en Venezuela, Venezuela es signataria del tratado que puso en vigor el Código de Derecho Internacional Privado, que estamos hablando del Código de Bustamante, el cual ordena la aplicación aún de oficio del derecho de los países signatarios. Cuando hablamos aún de oficio, es que el juez lo hace de oficio, sin necesidad de que las partes lo pidan. ¿Ok? Eso es oficio. Eso es aplicar de oficio, trabajar de oficio, realizarlo de oficio. Lo cual obligaba al juez de instancia a aplicar de oficio el derecho de los países signatarios de dicho código. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Me dicen cuando termines para continuar. Ok. Viene ahora la aplicación del método silogístico a las decisiones judiciales. La interpretación de la norma como un método de aplicación mecánica de la lógica deductiva, convierte a los jueces en idólatras y fetichistas de los términos de la ley y de los oráculos vivientes, sin tener en cuenta que aun cuando el derecho es impotente para prever toda problemática social y económica, la función judicial no se puede reducir a un proceso de lógica deductiva, debido a que tiene una función creadora eminente que escapa al contenido estrecho de nulas vetustas. Esto es lo que es la aplicación del método silogístico, que esto es algo de doctrina. Es como un marco teórico, ¿ok? Que te habla, en primer término, el método deductivo no está ligado a una determinada concepción de la labor judicial. Y la segunda concepción, la labor judicial es creadora de la norma de derecho, que sirve de premisa mayor en el razonamiento, permitiendo la adaptación de la ley al contexto social. O sea, de la ley lo establecen al contexto social. Entonces, esto es la aplicación del método silogístico. La primera concepción y la segunda concepción. Ahora sí, vámonos para lo que más nos interesa. Fíjate. Primer vicio de fondo. Tenemos vicio de forma y vicio de fondo. El vicio de fondo es uno, pero se caracteriza por 4 puntos en específico. Primer punto del vicio de fondo: la infracción de ley. Esta infracción de ley se refiere a que se puede subdividir a su vez en errónea interpretación, falsa aplicación, falta aplicación y violación de una máxima de experiencia. Y esta infracción de ley se encuentra consagrado en el artículo 313.2 del Código de Procedimiento Civil. Y esta infracción de ley pertenece a los vicios de fondo. Y aquí no se van a tocar de temas de derecho procesal, improcedendo. No, aquí se va a atacar son delaciones
de fondo de las acciones que tienen que ver con el derecho, injudicando, ¿ok? Ok, en el 313 dice que se declarará como lugar en el recurso de casación, Ajá. en el primero, cuando en el proceso se haya quebrantado u omitido formas Ajá. parciales. Ese 313.2. 313 nada más. No, artículo 313, numeral 2. El numeral 2, el primero que estaba leyendo es de forma y el segundo es de fondo. Y dice que cuando se haya incurrido un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicando falsamente una norma jurídica cuando se aplique una norma que no esté vigente, Ajá. o se le niegue aplicación y vigencia a una que no lo esté, o aplicando que haya violado una máxima experiencia. Bueno, fíjese lo siguiente, la infracción de ley se subdivide a su vez en, primero, error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley. Segundo, aplicación falsa de una norma jurídica. 3, aplicación de una norma que no está vigente. 4, falta de aplicación de una norma vigente. Y 5, violación de una máxima de experiencia. Estos son los diversos tipos, estos son los diversos tipos de infracción de ley o vicios de fondo delatable para la casación. Sería el error de interpretación. La infracción de ley se subdivide en error de interpretación de la norma, aplicación falsa de la norma, aplicación falsa de una norma no vigente, falta de aplicación de una norma vigente y la violación de una máxima de experiencia. No la notes, porque esto está en la guía. ¿Ok? Todo está en la guía. ¿Qué pasó ahorita? No me fijé. No, fíjate. Pasó como una sombra. ¿Y ahorita? No me había fijado que no había pasado. No voy a hacer la mirada. ¿No? Ok, entonces bueno, vamos a comenzar primero con el error de interpretación. Primero, error de interpretación acerca del contenido y alcance de una norma jurídica. ¿Ok? Las mujeres que están saliendo de clases con la profe Diana. Ah, ok. Ahí está Valentina. ¿Voy a pasar? Sí, sí, sí. Está apenas en el ascensor. Acá pasó para allá, está para el ascensor. Le invitamos a una audiencia, que ir a una audiencia y continuamos. Entonces tenemos que el error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, de una norma, ocurre cuando el juez desnaturaliza, ¿ok?, el sentido y desconoce el significado de esa norma a objeto a aplicar en una sentencia. ¿Me expliqué? Desnaturaliza, lo quebranta, desnaturaliza el sentido y el alcance, el significado, lo que contiene ese artículo, que lo lee y el juez no lo entiende y divaría. Eso es una errónea interpretación, ¿sí o no? En cuanto al contenido y el alcance. Cuando hablamos del contenido, porque está incompleto. Y cuando hablamos del alcance, que lo interpretó de una forma errónea. Le dio una mala interpretación.
Eso es una errónea interpretación de la norma. Okay. El juez, aún conociendo, mira, el juez aún conociendo de la existencia y la validez de la norma apropiada al caso, yerra, se equivoca en cuanto al alcance general y abstracto, atribuyéndole consecuencias que no resultan en su contenido. Entonces, aquí el juez desnaturaliza lo que es el contenido y el alcance de esa norma, de ese artículo, y por eso es atacable a través de un recurso de casación civil. ¿Me expliqué bien? Lo repito de nuevo. Por favor, ok. Error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley. O, cortico, errónea interpretación. ¿Qué significa esto? Que la errónea interpretación ocurre, sucede o emerge cuando el juez, al momento, en su decisión, en su sentencia, desnaturaliza el sentido abstracto y desconoce el significado del contenido de esa norma. Y le hace una mala interpretación que a veces ni se entiende. A veces no se quiso, a veces incluso no dio a entender lo que dice en la sentencia al interpretar erróneamente esa norma. ¿Okay? Que aun y cuando él, conociendo de lo mismo, la haya hecho también de esa forma, aún conociendo de la validez del mismo. Entonces él desnaturaliza. Es como cuando, un ejemplo, sacando el tema jurídico, cuando te dan una información a ti y tú esa información se la pasas a otra persona, pero se la pasas con algo agregado y se forma el telefonito o el chisme. Más o menos así. La norma es un artículo, la norma es una sola. Y ese juez, al momento de interpretar a través de los hechos y el derecho, y cuando va a aplicar la norma, la aplica correctamente la norma. Pero, ¿qué sucede aquí? Que si la aplicas muy bien la norma, pero incurres en el error en interpretar esa norma, desnaturaliza esa norma. ¿Sí me expliqué? Porque el juez aplicó bien la norma, pero únicamente incurrió en una errónea interpretación. O sea, no sabes interpretar la norma, no sabes lo que quiso decir el legislador en su espíritu, propósito y razón. ¿Me expliqué bien? Pasamos al otro punto. Segundo, aplicación falsa de una norma jurídica. Aquí, aplicación falsa de una norma jurídica. Esto ocurre cuando hay una errónea aplicación entre la ley y el hecho. ¿Ok? Debe existir una errónea aplicación entre la ley y el hecho, que no encuadran entre sí. Esto es una falsa aplicación. El hecho y la ley no convergen, no concurren, no pegan. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo sencillito para que puedas entender. Se habla de un delito de robo, pero aplican los artículos del delito de hurto. No hay una
los hechos fueron robo, porque hubo violencia, pero aplican el hurto que hay allí, Falsa aplicación. porque no converge la ley con el hecho, chocan entre sí. ¿Me expliqué bien? Ok. Profe, yo sé que el robo se aplicaba violencia como tal, pero el hurto no sería algo parecido. No. La diferencia entre robo y hurto es que en base al robo, no soy penalista, pero te lo voy a explicar. Ok. No, porque yo sé que lo de El robo debe existir violencia. Sí, se aplica Que te violencia. apuntan con un arma, te apuntan con un chuzo, te apuntan con un objeto punzo penetrante, punzo cortante. Hay una coacción. Y el hurto es que no. El hurto es que, fui para tu casa, vi que tenías un copito de nieve bien bonito y decidí llevármelo. Sin aplicar violencia. Ok. Eso es el hurto. Me llevo este bolso sin que te des cuenta. No utilicé la violencia para llevármelo. Por eso es que se define hurto. Ok. Continuamos. Sí, sí, yo sabía que el robo era con violencia, pero no tenía claro lo del hurto. Esa es la diferencia entre robo y hurto. Que mientras en el robo existe violencia, el otro no. El otro punto. Vamos a hablar de una aplicación de una falsa aplicación de una norma que no está vigente. En este punto en particular el juez se equivoca, yerra y aplica una norma que no está vigente, una norma que se encuentra derogada o una norma que se encuentra que fuera desaplicada por un control concentrado o que ha sido derogado. Y el juez, al momento de dictar la sentencia, aplicó ese artículo derogado, ese artículo que actualmente no se encuentra vigente, ese artículo que entró en desuso o es letra muerta, a través de la llegada y vigencia de una ley nueva. El ejemplo más común, la ley de arrendamiento inmobiliaria y la ley orgánica para la regularización y control de arrendamientos y viviendas. El juez al momento de dictar sentencia, en vez de aplicar la ley para la regularización y control de arrendamiento y vivienda, aplicó la ley de arrendamiento y vivienda, o sea, aplicó la ley vieja. Ahí no incurrió en una falsa aplicación de una norma que no está vigente. Sí, porque aplicó la ley de arrendamiento inmobiliario y no aplicó la ley para el control y regularización de vivienda. ¿Estamos bien? Se aplicó una ley que no se encuentra vigente actualmente. ¿Y cómo se puede identificar si la ley no está vigente en el momento? ¿Cómo se puede especificar? A través de todos los compendios de todas las leyes que existen. O si ese artículo se encuentra derogado. O si ese artículo se encuentra desaplicado. Para eso existen las máximas de experiencia. Y que los abogados deben estudiar todos los días. Ahora, una falta de aplicación de una norma vigente. Este es sencillo. Aquí esto sucede cuando el juez no aplica una norma en ese determinado juicio que se encuentra vigente. El juez no la aplicó, por eso que es falta de aplicación, que a sabiendas que existe la norma, que existe el artículo, no lo aplicó.
no aplica una determinada norma o a una relación jurídica. A esto que se refiere este artículo. Consiste en el establecimiento de falsa relación entre los hechos, en principio correctamente establecido en el juzgador, y el supuesto de hecho de la norma, también correctamente expresada, que conduce a que se utilice una norma jurídica no destinada entre el hecho concreto. ¿Ok? Mira, para que escuche esto, importantísimo. En varias sentencias de la Sala ha reiterado que la falsa aplicación puede provenir de la comprobación de los hechos o de un error en la calificación jurídica de la hipótesis concreta. Entonces, tenemos que la falta de aplicación de la norma se refiere a... ¿Qué se refiere? La falta de aplicación cuando el juez no aplica una determinada norma a una relación jurídica. ¿Qué es falta de aplicación? Que no aplica el juez. El juez, esto sucede cuando el juez no aplica. ¿Qué no aplica? La ley como tal, ¿no? No aplica una determinada norma a una relación jurídica. Ok. Eso es falta de... La aplicación de la norma. Ajá. Falta de aplicación. Y por último, tenemos lo que es una violación de una máxima de experiencia. ¿A qué nos referimos a la máxima de experiencia? ¿Qué dije yo temprano que era una máxima de experiencia? Los años de experiencia. No. ¿Qué dije yo al principio de que es una máxima de experiencia? Todo lo que se aprende en la vida cotidiana diariamente, ¿no? Eso es experiencia común. ¿Qué dije yo hace rato de máxima de experiencia? ¿Qué? Yo sé que lo dijo. Yo sé que lo dije. Y yo sé que tú escuchaste. Sí. Ya vamos a terminar la clase. No, pero es que son las... Ay, no se me quedó esa parte. Yo sé que es lo que el juez analiza y toma como una decisión allí como tal. Yo sé que lo dijo, pero Violencia. no se me quedó grabado. Máxima de experiencia es un medio de valoración de pruebas. Máxima de experiencia es un medio de valoración de pruebas. Ahora bien, tenemos que la máxima de experiencia concibe el proceso lógico del que nace la sentencia como parte de los silogismos concatenados, respecto de los cuales los errores in iudicando eventualmente ocurridos en dicho proceso se pueden clasificar de acuerdo al momento en que se ha cometido. En tal sentido, en la práctica, cuando el juez hace la selección del material de hecho para extraer las características del caso particular, tiene ya presente el hecho específico legal de la norma jurídica que considera apropiada al caso. Es decir, realiza la definición jurídica del caso particular concreto. Queda reconocido por ello que la más que coincide con el hecho específico legal y que se producen en concreto los efectos establecidos en abstracto en aquella norma. En palabras más que
Palabras más, palabras menos, a modo de ejemplo, el juez debe subsumirlo en una regla de juicio que puede constituir en las siguientes categorías. Ejemplo, cuando es frío, cuando es caliente, cuando es luz, cuando es oscuridad. ¿El juez sabe qué es eso? ¿Sí o no? Ok. Eso es constituir categoría. Y cuando son reglas de vida, es el agricultor suele ser paciente. Un refrán o dicho popular, no por mucho madrugar amanece más temprano. O en una norma jurídica. Entonces, la Sala de Casación Civil había determinado que el juez no viola las máximas de experiencias, sino cuando decide aplicarlas. Entonces, la Sala Civil ha establecido que el juez no viola las máximas de experiencias, sino cuando decide aplicarlas. O sea, que las aplica de manera incorrecta las máximas de experiencia. ¿Por qué? Porque las máximas de experiencia es un medio de prueba. O un sistema de valoración de pruebas. Máxima de experiencia es un medio de valoración de pruebas. Máxima experiencia viene siendo un medio de valoración de pruebas, ¿no? Máxima experiencia es un medio de valoración de pruebas. Bueno, ya creo que la clase de hoy está por culminar. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta en relación a este tema número 8? La máxima de experiencia que me dijo que es un medio de valoración de pruebas, pero había otra parecida a esa. ¿Qué son los conocimientos científicos que tiene el juez a los efectos de eso? ¿Ah? Que esas son las experiencias como tal de... No, la experiencia común es una cosa. No quiero que me confundan la experiencia con... ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? Tenía tiempo sin verte. ¿De una ocasión? No quiero que confundas lo que es la experiencia común con la máxima de experiencia, ya que la experiencia común como expliqué temprano, hace rato, la experiencia común es la experiencia que tienen las personas en el día a día, lo que se aprende, lo que sabemos. Hay calor, hay frío, hay humedad, hay lluvia. Y las máximas de experiencia como tal es un medio de valoración de prueba, el cual el juez lo utiliza como una herramienta imprescindible a la hora de fundamentar su decisión en base a los hechos y el derecho, en base a los hechos y las pruebas promovidas en los aportadas al expediente. ¿Me expliqué bien? ¿Alguna duda? No, esa era la duda que tenía para no confundir la experiencia común con las máximas experiencias. Ok, entonces bueno, para finalizar la clase, ya no tienes ninguna otra duda, ¿verdad? ¿No? No, pero Entonces damos por culminado el tema 8. sí. Muy bien. Falta la próxima clase la semana que viene La- para lo del examen. La semana que viene es el tema 9, que viene siendo la casación de los hechos. Ok. Y le iba a preguntar hasta qué tema evaluaría lo del primer examen. Todo lo que he dado. Ay, pero que se nota que me quiere mucho. Muchísimo. Muchísimo. Pues quiero que aprendas. Por eso que te he dicho, ¿has repasado?